El balance del cierre de la frontera es lamentable para toda el área metropolitana de Cúcuta. 45% de los cucuteños están en la pobreza. Eso tiene una relación muy directa con el cierre de la frontera, cuando no sea el único factor que interviene en ese hecho. En segundo lugar, se han incrementado los hechos delincuenciales en la ciudad, en parte como consecuencia de la pobreza que se vive y de la falta de oportunidades, en parte porque el cierre de la frontera fortalece organizaciones armadas que son las que controlan los pasos fronterizos. El cierre de la frontera es para el tránsito legal, pero el tránsito que se hace ahora se controla de manera ilegal y eso también repercute en el incremento de la delincuencia. Y el cierre de la frontera es un signo muy claro de la discriminación de este gobierno nacional en contra de este departamento, porque hay lugares del país como Paraguachón en donde el paso de mercancías se da de manera legal, es decir, en donde la frontera está abierta, cosa que no ocurre en Cúcuta. Los puentes deben abrirse porque es la manera de restablecer el control sobre el comercio y el tránsito binacional. Cúcuta es una ciudad binacional y eso parece que lo hubiéramos olvidado. En la medida en que lo olvidemos, afectamos nuestro propio bienestar. Cúcuta es una ciudad conurbada con Ureña y San Antonio, de manera que necesitamos que esas dos partes de nuestra misma ciudad binacional se encuentren. Lo mismo pasa en fronteras del sur del país como la de Leticia, que también es una ciudad binacional cuya otra parte de la ciudad está en territorio brasileño y hay un tránsito permanente entre ambos lados de esa área metropolitana binacional que funciona como la nuestra, pero la nuestra es muchísimo más grande. Necesitamos volver a encontrarnos con Ureña y con San Antonio y con San Cristóbal como partes complementarias de nuestra área metropolitana. No podemos dejar de soñar con la integración que siempre tuvimos. Este gobierno no debe hacer que los cucuteños dejemos de tener presente que somos personas de la frontera y que para que nuestra vida se normalice y vuelva a ser próspera, los pasos peatonales y de mercancías y de comercio tienen que abrirse, tienen que legalizarse. Por eso es indispensable que se abra la frontera ya. No podemos olvidar que en 2008 Colombia y Venezuela alcanzaron cimas en su intercambio comercial que bordearon los 9.000 millones de dólares y fue un momento de mucha prosperidad para Cúcuta. Unas relaciones binacionales normales, respetuosas, sea cual sea el gobierno que haya en Venezuela, son necesarias para la prosperidad de la industria colombiana también y sobre todo necesarias para nosotros los norte-santandereanos. Tener la frontera cerrada como lo ha hecho este gobierno es criminal. La frontera hay que abrirla en beneficio del norte de Santander y en beneficio de Colombia. Y hay que recordar también que aún países con enconada enemistad, como en algún momento Cuba y Estados Unidos, o en este momento Irán y Estados Unidos, conservan relaciones intergubernamentales, como por ejemplo lo que significa que haya una oficina de comercio y de relaciones binacionales de Estados Unidos en Teherán, en la embajada suiza. Y lo mismo en los peores tiempos de la Guerra Fría, una oficina de negocios y de intereses norteamericanos en La Habana y viceversa. De manera que Colombia y Venezuela, que son países que comparten una frontera tan larga y tan densamente poblada como lo sabemos en el área metropolitana de Cúcuta, tenemos que tener relaciones binacionales estables y respetuosas. Un principio de la diplomacia es precisamente el respeto al otro y la no inmiscusión en los asuntos internos de otros países. Por consiguiente, sea cual sea el gobierno que haya en Venezuela, es imperativo, es necesario que el gobierno colombiano restablezca esas relaciones diplomáticas, siempre y cuando, como quizá no sea el caso de este gobierno, se tenga una diplomacia pensando en los intereses de nuestro propio país y no en intereses foráneos. Muchísimas personas en el norte de Santander y especialmente en el área metropolitana de Cúcuta han pedido la apertura de la frontera. Se lo han pedido a este gobierno encabezado por Iván Duque y por la canciller Claudia Blum, y se lo han pedido a autoridades venezolanas. Nosotros, un grupo de personas, nos hemos sumado a esas voces como un aporte de un grupo de ciudadanos que se dirigen al presidente de la República y a la canciller y le piden abrir la frontera porque nos están haciendo un daño gravísimo. Es necesario para los cucuteños que la frontera esté abierta y que dos pueblos, un mismo pueblo que siempre ha vivido dividido por una línea fronteriza sin dejar de ser una región binacional, como nos lo han hecho querer olvidar y por desgracia lo han logrado entre la mayoría de la población
del área metropolitana, que nosotros nos reencontremos con nuestra esencia de ciudad binacional y volvamos a recuperar esa prosperidad que tuvimos cuando fuimos frontera, cuando fuimos punto de intercambio entre Colombia y Venezuela de una manera fructífera, dedicados al comercio legal, que floreció y que por momentos, como en el 2008, llegó a tener cimas muy altas. Como les contaba, fueron cerca de 9.000 millones de dólares los que para ese entonces se llegaron a comerciar en este punto de la frontera. Y aun cuando es difícil volver por todo lo que ha pasado en Venezuela y por todo lo que ha sufrido esa economía a momentos como ese, en la medida en que recuperemos la posibilidad de vincularnos comercialmente con el Estado Táchira, esas relaciones van a ir mejorando y en algún momento volverán a ser las mismas. De manera que aprovecho esta tribuna de opinión tan importante en Cúcuta como es el Chicharrón, que ya lo ven miles de personas, para exhortar una vez más a las autoridades nacionales, al gobierno que encabeza Iván Duque y la canciller Claudia Blum, a que, pensando en los cucuteños, abran la frontera y la abran de inmediato.